Muchas gracias a todos los que vais a participar en este laboratorio. Gracias a la gente que se va enganchando también porque le ha interesado la temática. Agradecimiento doble porque todos los que estáis aquí presentes también sois parte activa de la quinta edición del Foro de las Ciudades de Madrid, puesto que todos vais a participar. No sé si Fernando tenía problemas de agenda, ya veremos a ver. Y gracias a vosotros y sobre todo a las organizaciones que en muchos casos que os representáis, porque como entidades colaboradores del foro nos estáis ayudando enormemente a definir las temáticas, a orientarlas, a sugerir los mejores ponentes y todo ello para, bueno, pues para tener unas sesiones de máximo interés. El foro se celebra del 14 al 16 de junio de 2022 en Feria de Madrid. Es inscripción gratuita, es decir, cualquiera que esté interesado ya puede inscribirse en la web. Os haremos la difusión oportuna en breve con todo el dossier de comunicación y difundiendo el link para asistentes como público. Y bueno, pues sabéis que estos laboratorios son preparatorios a cada edición del Foro de las Ciudades, tocamos las temáticas claves y sin duda la planificación urbana va a ser uno de los temas estrella en esta quinta edición. Tenemos 24 sesiones, de las cuales creo recordar que 7 u 8 están dedicadas de una u otra manera al tema de la planificación. Que decir planificación urbana es a veces como decir nada, porque es tan abarcador que, bueno, ya veréis en el programa cómo hemos ido acotando todos los aspectos vinculados con la planificación, desde las nuevas arquitecturas hasta las agendas urbanas, la agenda urbana española, las estrategias de desarrollo urbano sostenible de USIS, etcétera, vivienda, que por primera vez incorporamos un debate sobre el futuro de la vivienda, etcétera, etcétera. Lo dicho, bienvenidos a todos. Le voy a pasar la palabra a Lola González, directora, todos la conocéis, es la directora del Foro de las Ciudades de Madrid de IFEMA. Así que Lola, cuando quieras. Pues muchas gracias a todas las personas que vais a participar en este laboratorio del Foro de las Ciudades. Con el Foro de las Ciudades, como decía Carlos Martí, ya muy cercano, en el mes de junio, estamos prácticamente a menos de un mes y con mucha ilusión por recobrar lo que es el encuentro físico y aprender todos y todas acerca de las ciudades que apuestan por el bienestar humano. Esta es la clave del Foro de las Ciudades. Introducir pensamientos y análisis que ayuden a las ciudades a aprender de las buenas prácticas que unas y otras ponen en marcha para hacer ciudades verdaderamente centradas en el bienestar humano. Y dentro de estas dinámicas hemos tratado ya muchas, hemos tratado todos los temas relacionados con el espacio verde, con las ciudades inclusivas como concepto más global, etcétera. Y luego este que decía Carlos, y este laboratorio para nosotros es muy importante, en el que estamos ahora presentes, porque el concepto de regeneración es un concepto, como bien sabéis, muy amplio y abarca muchísimos aspectos. No solo los tan obvios como puedan ser la planificación urbana, la regeneración que conlleva determinados espacios deteriorados o revalorización, etc. Nosotros también ponemos mucho el énfasis en la regeneración o cómo puede afectar a aspectos simbólicos y culturales de la ciudad. Y aquí introducimos, ¿verdad, Carlos?, un eje que vamos a desarrollar próximamente, que es también la ciudad como producto de consumo, en este caso turístico. Y cómo aquí, por ejemplo, cuando se hacen planes de regeneración urbana, está afectando, también se tiene ya en mente la ciudad en su conjunto como producto para el turismo. ¿Qué supone esto? ¿Qué cambios culturales y sociales y simbólicos implica? Cómo afecta a las comunidades locales más allá de los procesos de gentrificación que todos más o menos conocemos. Es algo que iremos analizando próximamente también en el Foro de las Ciudades, porque la cultura, la mirada del turista ha cambiado y busca ese exotismo en la ciudad, en la vida cotidiana, y está afectando de una manera muy grande a eso, al cambio de lo simbólico. Y eso al final afecta a la identidad cultural y también afecta al bienestar humano y la calidad de vida de las personas en sus territorios. Dejo introducida esta pequeña nota para que vosotros también, como expertos o expertas en el área, podáis, si queréis, desarrollar algo relacionado con esto, porque también nos lleva a aspectos concretos como es el espacio público, que no deja de ser la carta de presentación de una ciudad
hacia el turismo, ¿no? Y cómo el concepto de espacio público también está cambiando con estas introducciones de la ciudad en su conjunto como producto para el consumo turístico, sin hablarlo de forma negativa, pero sí reflexiva. Y bueno, pues como tal, y dejando introducida esta dinámica que vamos a desarrollar próximamente en el Foro de las Ciudades, os doy la bienvenida en nombre de IFEMA, de Feria de Madrid. Os escucharé con mucha atención y seguramente participaré haciéndose alguna pregunta o alguna pequeña intervención que tenga que ver con un área que yo pueda conocer más, como es este en concreto del turismo. Así que muchas gracias a todos, a todas por estar aquí presentes y a la gente, a las personas que tenéis, nos dais la atención que agradecemos tanto de seguirnos ahora y de manera síncrona después a través de la sesión grabada que pondremos a disposición de cualquiera que esté interesado en el futuro. Dicho esto, bienvenidos y os esperamos que disfrutéis de este encuentro. Gracias. Muchas gracias Lola. El tema del turismo, un tema fundamental, ¿no? Porque en términos generales las ciudades están viviendo, todos lo sabéis mucho mejor que yo, por supuesto, unas transformaciones muy importantes en los últimos años. El avance de la agenda urbana, según el último informe publicado por Naciones Unidas, está sufriendo cierto retroceso. Seguro que ahí Gonzalo Lacurcia nos va a poder poner al día, pero también hay otros aspectos pospandémicos, por decirlo de alguna manera, en un entorno en el que se está reflexionando más que nunca sobre la ciudad que queremos y la ciudad que necesitamos, ¿no? Después de esta pospandemia, con el impacto que están provocando los fondos europeos que están llegando y que buena parte de ellos, en distintas partidas y desde distintos orígenes, están llegando a la ciudad para esa transformación que se está produciendo. Tenía apuntado uno de los elementos que al menos a mí más me llama la atención es a través de la ley de cambio climático, porque no hay que olvidar que esta transformación urbana se produce en un contexto de emergencia climática. Pues a través de la ley de cambio climático, cómo se van a implantar decenas y decenas de zonas de bajas emisiones, lo que en el fondo va a significar una liberación de espacio público que habrá que gestionar. Pero por encima de todo ello, está sobre la mesa el debate sobre cómo es el crecimiento de las ciudades, si realmente las ciudades han de seguir creciendo por una demanda real de vivienda, ¿no? Y de dotaciones de espacios públicos versus los procesos especulativos que siempre hemos padecido. Por otro lado, hay un montón de EDUSES, de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, en marcha. Agustín seguro que nos puede poner al día, ¿no? Y todo ello volcado hacia un objetivo quizás en línea con lo que comentaba Lola del espíritu del foro, que es la mejora del bienestar humano, todo ello hacia un objetivo muy importante, que es el acabar con las brechas urbanas, ¿no? Las brechas urbanas tanto físicas como sociales, y especialmente acabar con la desigualdad que muchas de nuestras ciudades padecen con cierta profundidad. Y como telón de fondo de todo esto, pues la celebración del Foro Urbano Mundial, que finalmente se celebra en Polonia, aunque ha habido momentos en los que era complicado saber si se celebraba o no por la cuestión del conflicto bélico, pero finalmente parece que sí. También aquí Gonzalo seguro que nos puede aportar información interesante. Pero creo que es una reunión de altísimo nivel en la cual se revisa un poco el avance de la agenda urbana y de cómo se están desarrollando los procesos de planificación urbana, tal y como dice la agenda, como una herramienta de avance y de desarrollo sostenible, equitativo, que promueve la igualdad y el acceso colectivo y común a los servicios urbanos. Es decir, son solamente algunas ideas que hago a modo de introducción, porque realmente los expertos sois vosotros, y ya sabéis que el formato de estos laboratorios es totalmente libre. Es decir, se puede decir aquello de dónde vienes, manzanas traigo. Es decir, aquí cualquiera puede lanzar nuevas ideas y se trata de generar un debate fresco y espontáneo. Vamos a empezar entonces. Os voy a presentar rápidamente. Todos sois personajes muy conocidos. Están con nosotros Agustín Hernández Aja, que es catedrático del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Grupo de Innovación en Arquitectura y Urbanismo y Sostenibilidad, el GIA-U+S. Francisco Javier González, que es arquitecto y es miembro de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, además de profesor en la Universidad Europea de Madrid.
Gonzalo Lapurcia, que es miembro de la Oficina de ONU Hábitat en España, Cecilia Mariscal, técnica en compromiso social en Distrito Castellana Norte, Fernando Prats, arquitecto y urbanista y miembro y agitador del Foro Transiciones, y también, como ya habéis visto, está Lola González, directora de certámenes y del Foro de las Ciudades de Madrid, seguro que va a intervenir en el debate. Dicho esto, vamos a empezar con una primera ronda de presentación, no presentación de quiénes sois y a quién representáis, que ya lo sabemos todos muy bien, sino una primera ronda para lanzar primeras ideas para el posterior debate. Y vamos a seguir el orden del programa, así que le voy a dar la palabra a Agustín Hernández. Agustín, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues casi todos nos conocemos ya y somos amigos. Bueno, estos días estaba yo pensando en este contexto y también se produce en un contexto en el que el jueves José Manuel Naredo presenta su libro La crítica agotada, ¿no? José Manuel plantea que hay un problema ahora mismo conceptual en el que están luchando dos tipos de visiones de cómo actuar en lo hacer de la ciencia económica tradicional y la ambiental, ¿no? Entonces, dice que hay un problema de que tenemos que llegar a un consenso, ¿no? entre las distintas visiones de cómo hay que intervenir sobre el territorio. Porque solo que hasta ahora el vocabulario es un vocabulario de guerra, ¿no? Ha sido de que el que tiene la idea se pone al otro y la única manera es buscar un triunfo, ¿no? Y el triunfo nos está llevando pues, a una crisis sin precedentes, ¿no? Ahora tenemos una crisis que la hemos camuflado, en realidad tenemos una crisis de recursos y una crisis energética global, los materiales se acaban, no hay materiales para la transición ecológica que queremos realizar, no hay superficie para poner los paneles solares que habría que poner si hubiese materiales para construirlos en el territorio, porque nos hemos centrado en una parte del problema, que hemos visto que hay un problema y nos hemos centrado en el cambio climático, y dentro del cambio climático son las emisiones de CO2. Y intentando resolver un problema, igual estamos creando otro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es la utilización sinérgica, si aceptamos los ODS como las cartas del tarot que tenemos que utilizar para describir nuestras ciudades, sus objetivos y sus futuros, pues incluso las cartas del tarot cuando las echan tienen un discurso, ¿no? Entonces, o armamos un discurso sobre cada ciudad que elija de esas 17 cartas las que le son prioritarias y en qué orden las articula, pero necesita articulación entre ellas. Habéis citado las zonas de bajas emisiones. Si solo son zonas de bajas emisiones, Carlos, no resolvemos el problema. Porque, claro, si se llenan de coches eléctricos, pues volveremos a tener las calles llenas. O sea, que tú las señalas muy bien porque has dicho, anda, las zonas de bajos emisiones me vienen bien para recuperar la vida cotidiana en las calles. Pero hasta donde yo he visto, se está produciendo pues porque sí, porque alguien lo ve con buena voluntad y lo hace, pero no es así. O sea que realmente nos podemos encontrar con unas zonas de bajas emisiones llenas de coches eléctricos, incluso estos coches eléctricos de empresas que no pagan por tener su coche eléctrico en la plaza de aparcamiento. O sea, realmente yo creo que el problema que nos encontramos es, primero, encajar bien sobre cuáles son los ejes que podemos actuar. Hay unos ejes que son de nivel global, mundial, hay otros ejes que son de nivel regional, si la Unión Europea es una región, o España es una región de la Unión Europea, o Madrid. Y luego ya identificar que todos estos problemas se ejecutan sobre unas áreas urbanas, no sobre su municipio. Porque el problema que hay ahora mismo es que hay el otro día en una reunión con el IGOP en Barcelona, pues claro, ¿cómo podía existir cómo no existe unas finanzas de las áreas urbanas, no de los municipios? Ellos, como tienen área urbana de Barcelona, tienen municipios muy ricos y municipios muy pobres, no existe transferencia de los recursos de los municipios ricos a los municipios pobres, ¿no? Los municipios pobres cada vez son más pobres porque ni siquiera tienen para mejorar sus servicios, y los municipios ricos, estando al uno de otro, ni siquiera podemos utilizar los recursos. O sea, que yo creo que hay que tener una articulación de dimensiones más complejas, comprender que nuestro problema ya no es de carácter local, aunque tengamos que actuar en la escala del barrio, sino que tenemos que actuar en todas las dimensiones. Entonces,
por decirlo de alguna manera, utilicemos las cartas del tarot de los ODS. Lo digo porque son capaces, no me entendáis mal, porque somos capaces de generar un discurso con ellas. Deberíamos de ser capaces de generar un discurso con ellas. Porque son independientes una de otras, además la gente solamente ve el nombre, pero dentro de cada una de ellas hay un montón de objetivos secundarios o de objetivos complementarios que nadie se lee, ¿no? ¿Cómo podemos actuar con ellos y hacer un discurso? Y ese es lo fundamental. Necesitamos un discurso, y ese discurso además tiene que atender a la actuación sinérgica sobre varias dimensiones y sobre todo no dejarnos llevar por falsas tecnologías o falsas soluciones. El problema de las ciudades no son las CO2, ¿no? Es un problema más complejo. Nuestra fragilidad ante la falta de recursos. O sea, que yo lo que estoy echando en falta es que las ciudades no están haciendo un diagnóstico de sus fragilidades, ¿no? Ahora estamos viendo en la guerra, hay unas líneas de distribución, ¿no? Que son las que mantienen los ejércitos. Pues estamos viendo que las líneas de distribución que nos mantienen están siendo cada vez más frágiles. Y no sabemos, ciudades como las nuestras, cómo van a quedar en esa posición cuando un posible, razonable y muy claro, la que se han celebrado los 40 años del informe Mitos, ¿no? Del matrimonio Mitos, pues me parece que las fuentes energéticas y de materiales hayan crecido al mismo nivel que ha crecido la producción. Así que utilicemos estas estrategias que tenemos, estas cartas del tarot de los ODS para establecer un discurso y elijamos un discurso creíble, un discurso que vaya a las causas. Muchas gracias, Agustín. Para empezar no está mal, desde luego. Esto promete. Vamos con Francisco Javier González. Francisco, no sé si ya nos ves bien, nos oyes bien, habías tenido problemas de conexión. ¿Estás muteado? No te oímos, Francisco. No te oímos. No, sigues muteado. No. Es que en el móvil hay que aceptar que te metes en wifi, Paco. Ya. Ahora. ¿Ya me oís? Ahora, sí, Creo que lo he logrado y todo. En fin. Que oímos. Bueno, esto ha empezado así, esperemos que acabe mejor. Bueno, yo... a ver, yo quería hacer, digamos, una especie como de posicionamiento un poco complementario. Estoy viendo que a lo que hemos comentado Gus, tampoco es que sea muy extraño esto. Un segundín. Oye, estoy en un webinar. Si sois silenciosos, por favor, a la hora de pasar os lo agradezco. Bueno, pues como veis, esto empieza a ser una especie como de gincana. Disculpad. Bueno, el planteamiento que yo hacía o que yo quería hacer era que esta especie como de insistir en cuál es el instrumento de planificación, que a veces, como nos dedicamos a estas cosas, pues parece que es como lo más evidente, pero yo creo que es un poco un discurso o un debate que es recurrente y que nos lo encontramos de vez en cuando. Sobre todo hablando de la planificación urbanística, yo creo que si yo he leído bien el texto que nos habéis mandado, habéis empezado un poco como a plantearlo desde ahí, ¿no? Yo lo que quisiera es, bueno, entender que o hacer una descripción de que esto es simplemente un marco para que se hagan políticas concretas. Porque parece que al final una lógica normativa, que yo creo que evidentemente tiene mucha capacidad de transformación del espacio y de procesos en muchos casos, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, hay algunos de los temas que se planteaban de partida, como es el acceso a la vivienda o cómo el planeamiento es capaz de generar mecanismos que rompan con la desigualdad o que la minoren, pues la verdad es que claro, el planeamiento es un invento del estado del bienestar, eso lo sabemos todos, que lo que hace básicamente son dos cosas, es acoplar
pues un sistema financiero con una capacidad de producción de vivienda en su momento, cuando hay un aumento demográfico en las ciudades, y eso lo ajusta a las rentas familiares. Entonces, claro, con todo eso, el acceso a la vivienda, de alguna forma, en ese momento sí que fue eficaz, cuando estoy hablando de los años 50, 60, 70 incluso, ¿no? Y luego una serie de despliegue del aparato del Estado del Bienestar en el espacio, es decir, el acceso a los servicios públicos se producía con eso. Evidentemente, en las últimas décadas lo que se ha demostrado es que en realidad de esto queda una parte, pero básicamente la planificación urbanística pues ha derivado hacia la producción inmobiliaria. Entonces, bueno, esto como punto de reflexión, que uno diría, bueno, pues no sé, pero todavía quedan cosas, ¿no? La gente cada vez que hace un plan parcial o cuando se hacían planes parciales hace ya una década, pues resulta que tenía que dejar una reserva de suelo concreta, ¿no? O tenía que haber una vivienda protegida incorporada a la planificación. No, eso hemos pasado de que sea el 50% de la producción de vivienda ya no sé exactamente, porque eso depende de las comunidades, pero debemos estar alrededor del 10 o el 15 aquí en Madrid, ¿no? Que me corrija quien tenga este dato como más claro, ¿no? O sea que lo hemos convertido en otra cosa. Sin embargo, yo creo que sigue teniendo una ventaja sobre otro tipo de iniciativas, que es el que tiene capacidad normativa, en el sentido de que cualquier planeamiento estratégico depende mucho de la voluntad de que se implementen las políticas ligadas a ese planeamiento estratégico. Y sin embargo, la propia inercia que tiene la planificación urbanística tiene esa otra ventaja. Es decir, que si está acoplada con unas determinadas políticas, al final hay una cierta obligación o una mayor obligación para hacerse, para acometerse, ¿no? En ese sentido es donde digo que me parece que es como que puede ser hasta condición necesaria y en este momento puede tener algunos huecos para poder impulsar cosas que son nuevos planteamientos, ¿no? De acceso a servicios energéticos, por ejemplo, incluso el propio acceso a la vivienda, pero que me parece que no es una condición suficiente. Y entonces, bueno, pues, ¿dónde me parece que habría posibilidades? Pues, y lo dejo así como un poco abierto al debate, yo creo que más allá de construir el relato más general que decía antes Agustín, la aplicación de este instrumento yo creo que tiene su sentido, por ejemplo, otra vez, reflexionando desde la propia regeneración urbana. Es decir, en 1984, cuando empiezan los ARIs a ser un modelo de financiación, pero también de planificación de la rehabilitación de barrios, pues resulta que estaban asociados a un plan especial, era necesario hacer un plan especial, ¿no? Ahí yo creo que nos hemos encontrado en las rehabilitaciones de los últimos años que nos vendría bien algo que fuera un plan especial, porque al fin y al cabo luego lo que ha ocurrido es que ha habido una cierta coordinación entre los que ponen el dinero para que se rehabiliten viviendas y entre los que bueno, pues aprovechan para que se mejore el espacio público o se recupere o se consiga un nuevo equipamiento en el lugar, ¿no? Tiene que haber una cierta como coordinación, pero depende mucho de cuáles son los técnicos, de las decisiones políticas en ese caso. Es decir, que ahí se me ocurre esto como un ejemplo, ¿no? Para que podamos hablar de ello, ¿no? Es decir, que yo creo que además del relato, a construir sobre cosas concretas, yo creo que si lo enfocamos desde un cierto instrumento, la planificación podría tener otras posibilidades de ayudar al compromiso inicial con el que nace. Pero ese es un camino que no lo tenemos muy claro, sinceramente, y es una cuestión a explorar, ¿no? Y yo creo que de momento lo dejo para que podamos hablar. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco. Vamos con Gonzalo Lacruz, miembro de la Oficina Española de ONU Habitat. Gonzalo, cuando quieres. Hola, Carlos. Pues nada, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. En nombre propio y en nombre de ONU Habitat en general, ¿no? El tema que nos han planteado para la discusión en este foro tiene que ver con las ciudades regenerativas, ¿no? Y un poco, digamos que algunas reflexiones que yo he venido como haciendo tienen que ver con esa idea, ¿no? Que está emergiendo en el discurso global, ¿no? Que es que las ciudades tienen
la posibilidad ya no solo de ser sostenible, sino de regenerar, de tener un carácter sanador, ¿no? Sobre las propias ciudades, sobre los propios elementos que componen la ciudad y también sobre sus territorios, ¿no? Yo diría que en primer lugar, digamos que cuando, un poco como lo que planteaba Agustín al principio, cuando elaboramos el discurso, ¿no? En base a las cartas del tarot que nos proveen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hay allí un punto motivador, un punto de positivismo, que de alguna manera también tiene un punto, cuando lo analizamos fríamente, un punto de ingenuidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que las ciudades tienen la posibilidad, o los territorios urbanos tienen la posibilidad de crear ciertas dinámicas que vayan hacia la regeneración de los espacios. Pero lo cierto es que todavía estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos hablando de una cosa que eventualmente puede estar sucediendo en algunas ciudades particulares o en algunos barrios particulares de algunas ciudades, normalmente en países de rentas altas, en países de un alto nivel de desarrollo, pero cuando nos vamos a los números globales, ni siquiera estamos en condición de sentir que estamos avanzando claramente hacia la sostenibilidad, ¿no? Y mencionabas al principio el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el progreso de la nueva agenda urbana, que fue presentado hace apenas unas semanas en Nueva York, ¿no? Por primera vez el informe señala, claro, el informe llega en muy mal momento, si se quiere, ¿no? Porque justo luego de que pasara la pandemia, y de alguna manera recoge los resultados que han surgido por la emergencia de la pandemia. Pero recoge datos que siguen siendo bastante abrumadores, ¿no? Como que por primera vez en más de 20 años el nivel de pobreza ha subido claramente a nivel global, ¿no? Digamos que una tendencia decreciente de la pobreza a nivel global y de la pobreza extrema a nivel global que se venía observando en los últimos años y que nos invitaba al optimismo en relación a cómo iba avanzando la humanidad, pues la pandemia la ha echado por los suelos y de nuevo nos encontramos en números rojos, ¿no? Más de 1.000 millones de personas siguen viviendo en asentamientos urbanos, y sabemos que el crecimiento urbano a nivel global se va a dar en aquellos países, fundamentalmente, en aquellos países africanos, en aquellos países del este de Asia, con menos recursos para no solo abordar las dinámicas propias del crecimiento urbano, sino incluso para aprovechar, como plantean los instrumentos de planificación, aprovechar el valor generado por el proceso de urbanización para de alguna manera distribuir esa plusvalía en territorios que sean menos favorecidos, ¿no? Por tanto, digamos que en este momento la visión no es precisamente optimista, ¿no? Pero volviendo al tema de la regeneración, yo creo que entonces el tema de las ciudades regenerativas, lo que debemos es, la fórmula para las ciudades regenerativas no difiere demasiado de la fórmula de la que hemos acordado en términos de ciudades sostenibles, ¿no? De urbanización sostenible, ¿no? Los principios no son diferentes, y por tanto la primera condición para que una ciudad tenga carácter regenerativo tiene que ser que de alguna manera alcance a frenar su carácter destructivo, ¿no? Su carácter rompedor, ¿no? Y digamos que disminuir aquellos elementos que de alguna manera producen la degeneración, ¿no? Los sistemas urbanos son degeneradores de su territorio, son consumidores del territorio. Sin embargo, también sabemos que tienen mucho potencial en otros ámbitos que no son necesariamente el territorial, el ambiental, ¿no? Las ciudades siguen expandiéndose a un ritmo mayor que el crecimiento de sus poblaciones. Esto es una realidad global. Acá en España conocemos muy de cerca esa realidad, ¿no? Con todo lo que significó el boom inmobiliario, y aún a pesar de la crisis generada por este boom inmobiliario, hoy en día las ciudades de alguna manera se siguen aprobando planes
expanden sus fronteras más allá del crecimiento esperado de la población, ¿no? Entonces, este tipo de elementos es lo que deberían ser el punto de partida para empezar a discutir el tema de las ciudades regenerativas, ¿no? Lo segundo, bueno, ya creo que lo han mencionado quienes me han precedido, es el carácter sistémico de las ciudades y de los territorios donde se asienta, ¿no? Sistémico, multiescalar. Es decir, hay muchas ciudades que han avanzado en términos de sostenibilidad, pero algunos de estos avances, cuando se generan, se pueden producir en detrimento de otras ciudades y de otros territorios, ¿no? Y aquí en términos de sostenibilidad no nos sirve aquello de que arreglo, digamos, mi patio empeorando las condiciones del barrio, ¿no? Que es un poco a veces lo que hacen las ciudades con la generación por ejemplo, la tendencia que sigue a no trabajar sobre sistemas urbanos equilibrados sobre el territorio, sino crear como macrocefalias, macrourbes, que van chupando recursos del resto de los territorios, incluidas del resto de las ciudades, ¿no? Y luego está el elemento de la integralidad en las diferentes dimensiones en las que sucede esta regeneración. Nosotros muchas veces por la urgencia del cambio climático, yo a veces reflexiono sobre que, digamos que crisis económica y crisis social viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que lo que ha puesto sobre el tapete el tema de la sostenibilidad es la crisis climática, es la urgencia del cambio climático, ¿no? Pero no nos olvidemos que la sostenibilidad tiene una multidimensionalidad sin la cual no se puede entender el aspecto ambiental si no abordamos el aspecto social y el aspecto económico, ¿no? Entonces, en los últimos años parece, y aquí hay un riesgo, que el tema de la ciudad regenerativa muchas veces se enfoca desde el punto de vista meramente ambiental, y hablamos de elementos que son absolutamente necesarios, como la inclusión del verde en las ciudades, como la creación de corredores ambientales, como los cambios necesarios energéticos que tienen que suceder en las ciudades, pero muchas veces este énfasis en el elemento ambiental tiene poco que ver con las transformaciones necesarias en la economía urbana, y por ejemplo nosotros observamos con muchísima aprensión todo el incremento del comercio electrónico y los impactos que va a tener eso sobre la ciudad tal y como la observamos, ¿no? Y cómo el tema del comercio electrónico difícilmente se encuentra y todas las dinámicas generadas por el comercio electrónico en términos no solo de movilidad, pero también en términos de impacto sobre la concentración de la riqueza, en términos de la desaparición de una capa de la economía que tiene que ver con la economía local, etcétera, ¿no? Perfecto, Gonzalo. Sí. Ve terminando y así ya seguimos. Vale, ya voy cerrando, ¿no? En ese sentido, bueno, el llamado de la agenda urbana es clarísimo, ¿no? La agenda urbana llama a una transformación de la forma en que diseñamos, gestionamos, planificamos, administramos y construimos las ciudades, ¿no? Y ese cambio todavía no se comienza a dar, ¿no? Vemos algunas señales, pero todavía no es del todo claro. Yo lo voy a dejar hasta aquí y ya más tarde tendremos algunas otras palabras. Gracias, Perfecto. Carlos. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a seguir esta primera ronda de intervenciones con Cecilia Mariscal, de Distrito Castellana Norte. Cecilia, tus 5 minutos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, ante todo. Y nada, a ver, creo que aquí se ha hablado bastante a nivel conceptual y tal, y yo creo que soy aquí, digamos, la que trae como un ejemplo real de lo que se está haciendo, ¿no? Por nuestra parte, junto con el Ayuntamiento, nosotros estamos desarrollando Madrid Nuevo Norte, que es el proyecto de regeneración urbana que se sitúa al norte de Madrid, y a día de hoy es de los más grandes que se están llevando a cabo a nivel europeo. Bueno, aquí nuestro compañero Agustín, ¿no?, ha hablado de los ODS como cartas del tarot, ¿no? Pero yo creo que es más allá, ¿no? Es un establecimiento de un marco general, ¿no? Para que nos pongamos todos, digamos, de acuerdo a niveles muy generales, aunque luego cada territorio localiza los ODS según su situación real, ¿no?, y necesidades de las propias ciudades o territorios.
Y luego el planeamiento, creo que lo decía Francisco, ¿no? Como invento del sistema del bienestar, ¿no? O sea, me ha hecho mucha gracia esta terminología, pero yo vengo a comentar nuestra experiencia a día de hoy, ¿no? Y nosotros con el planeamiento, por ejemplo, asentamos las bases conceptuales del modelo de ciudad a la que aspira el proyecto de Madrid Nuevo Norte. En ese sentido, por ejemplo, se introdujeron muchísimos cambios a nivel de urbanismo con enfoque de género, se estableció también a nivel de participación ciudadana, se hicieron numerosos proyectos de consulta, trabajando con la gente, porque claro, la regeneración urbana a nivel técnica y de planeamiento puede ser una cosa, ¿no? Pero introducir el factor participación ciudadana, digamos que enriquece y realmente, ¿no? Hace como una regeneración más efectiva, ¿no? No sé si me explico, pero nosotros con la gente hemos trabajado desde el minuto 1. Bueno, yo pertenezco al área de compromiso social y nosotros nos encargamos de eso, de integrar a todos los habitantes que ahora mismo residen alrededor de donde va a situarse y desarrollarse el proyecto, ¿no? Y nosotros nos hemos encargado de integrar esas necesidades, de ver con ellos cuáles son sus necesidades reales a día de hoy y ver cómo pueden integrarse al proyecto de Madrid Nuevo Norte y cómo este puede responderlas. Por ejemplo, acceso a equipamientos públicos, ¿no? Para evitar problemas de frontera, ¿no? Como se ha estado hablando, ¿no? De que a lo mejor se regenera justo una zona concreta, pero el alrededor, ¿no? Queda sin poder evolucionar, ¿no? Y se puede haber un efecto frontera, que es lo que se ha visto durante todos estos años, pues siempre se ha intentado trabajar con esas personas que habitan los bordes para que se produzca este efecto lo menos posible, ¿no? A través de plantear futuros espacios de transición, que los equipamientos públicos a los que estas personas puedan acceder se encuentren en esa zona. Se ha incrementado también el dato de vivienda pública, por ejemplo, creo que por ley es de un 10% y en Madrid Nuevo Norte se ha doblado al 20%. Habrá un 20% de todo el total de vivienda pública, el 20% será con algún tipo de protección. Incluso a nivel de planeamiento, las parcelas de protección, de vivienda de protección, se encuentran diseminadas a lo largo de todo el ámbito para evitar que se produzcan posibles guetos, ¿no? Es una palabra que no me gusta utilizar, ¿no? Pero yo creo que así lo podemos comprender mejor. Y luego, a nivel de sostenibilidad, de cambio climático y tal, Madrid Nuevo Norte es algo muy interesante con lo que nos hemos topado, y es que los técnicos del proyecto todos aspiramos a que cumplan, a ir más allá de los requisitos ambientales, de eficiencia energética, de que sea un modelo totalmente descarbonizado, intentar reducir huella de carbono. Vamos más allá y nos hemos topado con los límites de la normativa. O sea, la normativa limita mucho a temas de uso de materiales, de diferentes temas, y se está trabajando junto con el ayuntamiento para hacer cambios en la normativa municipal que permitan ir más allá en cuestiones de eficiencia energética. O sea, porque claro, toda la innovación que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? La innovación siempre va mucho más adelantada que las propias normas del territorio. Ocurre también en muchos ámbitos distintos. Y nada, bueno, yo creo que hasta aquí mi aportación a nivel presentación. No quería alargarme mucho para poder seguir con el debate, pero para plantearos un poco el escenario, ¿no? en el que
en el que se mueve ahora mismo el proyecto de Madrid Nuevo Norte y que pensamos que puede servir como un cambio de paradigma al modelo de urbanismo del que se ha ido desarrollando en España en las últimas décadas. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Esto que mencionabas respecto a saltarse los límites de la norma, ir más allá y demás, hay que recordar que pues creo que fue hace 10 días, ¿no?, que Madrid ha sido elegida una de las 100 ciudades climáticamente neutras para 2030 como proyecto de las misiones europeas. Es un reto importante. Han entrado ciudades grandes y ciudades medianas y cada una va a tener su particular batalla, ¿no? Pero la de Madrid estoy convencido que va a ser especialmente dura para alcanzar esos objetivos, ¿no? Bueno, vamos a terminar con Fernando. Esta primera ronda de intervenciones, de introducción. Fernando Prats, arquitecto, urbanista y miembro del Foro Transiciones. Fernando, cuando quieras. Estás muteado, Fernando. No te oímos. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, pues, tengo estos cacharros que interfieren. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo agradezco a Carlos que me haya presentado también como agitador. Estoy totalmente de acuerdo, pero diría dos cosas. Soy un agitador perplejo en este momento por la velocidad de los cambios que se están produciendo. Y soy un agitador también en el sentido, quiero decir, fundamentalmente yo lo que me dedico en mi tiempo es a leer documentos científicos e intentar, digamos, integrarlos y sacar conclusiones, ¿no? Pero son tiempos de agitación. No, me parece que me gusta empezar desde ese punto de vista. Bueno, algunas ideas. Yo diría que vivimos una situación en la que el bienestar de nuestras ciudades cada vez está más condicionado por acontecimientos y cambios de calado histórico. Cada vez más. Y a una velocidad que es muy difícil de mantener una interpretación razonable sobre lo que está pasando y sobre todo sobre cómo nos va a afectar o cómo nos está afectando ya. Yo diría, solo por poner encima de la mesa lo que está pasando, en un decenio, en el último decenio. Sucesivas crisis económicas, entre ellas una gran recesión, pero no la única. Una pandemia y diversas epidemias. Crisis democrática, incremento de desigualdad y del malestar a niveles muy preocupantes, incremento de los eventos ecológicos extremos, escasez de recursos básicos, rupturas de marcos de seguridad e incremento de refugiados exponencial. Y diría más por terminar, lo digo porque es que eso está ahí, ya pasan 10 años. Y diría que la invasión de Ucrania lo que ha hecho es potenciar y extremar procesos que ya estaban en marcha. Porque todo lo que os he dicho es previo. Y sin embargo, la crisis de Ucrania lo que agudiza y plantea situaciones de emergencia inmediata. Mi pregunta que os lanzo, a mí me parece fundamental la respuesta. Yo me mojaré en el tema. Incluso haré una provocación por aquello del agitador, ¿no? ¿Se trata de una sucesión de acontecimientos aislados? ¿O vivimos un cambio de ciclo histórico? A mí me parece que esta es una pregunta y un marco de reflexión extrañamente importante. Ahora hablaré de ciudades, yo creo que mi posición es que afrontamos un cambio de época, que estamos en una situación de emergencia, que conste que esto lo han aprobado todos los parlamentos europeos y los ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estamos abocados a abordar transformaciones de envergadura. Mi primera provocación. En relación a los discursos oficiales y agendas de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Yo diría, uno, constato que no avanzamos. Constato que no avanzamos, por ejemplo, en temas de clima, 20 y tantas conferencias de Naciones Unidas no han conseguido todavía doblegar el crecimiento de las emisiones y de la huella de carbono. Pero yo diría que incluso la Agenda de Naciones Unidas, la 2030, tiene y contiene
complejas contradicciones que se expresan con fuerza cuando las cosas no van bien. Y si entramos en una época en que las cosas no van a ir linealmente bien, sino van a ser complejas, analicemos más la agenda como deseos que como una guía fácil de alcanzar. Quiero, porque no sea un discurso personal, quiero introducir lo que decía una persona que me parece que es muy respetada, es un filósofo. Daniel Innerarity decía en un artículo hace poco, y luego os lo comento, es corto, tenemos que prepararnos para gobernar un mundo en el que habrá crisis ocasionales, en el que no habrá crisis ocasionales, sino que viviremos en una inestabilidad mayor de la que éramos capaces de gestionar. Necesitamos una política que sea capaz de entender las interacciones y fenómenos de crisis, que se haga cargo de la novedad y el cambio, una política capaz de reinventarse a sí misma continuamente, que no sea estática, intemporal, reactiva, sino viva y en transformación. Voy a la segunda parte de esta pequeña intervención inicial. Si eso fuera así, y yo podría poner encima de la mesa cantidad de argumentos científicos para defender esta posición, de que abordamos un cambio de época, con cambios sustanciales, que hacen viejas las políticas que hemos venido haciendo hasta aquí. ¿Cómo tratar esta cuestión en las ciudades y en los territorios? En los que se concentran las lógicas, las actividades, las contradicciones y los actores claves de este proceso de cambio. ¿Necesitamos alumbrar nuevas estrategias de cambio? Mi opinión es que sí. Eso no anula todo lo que sabemos, pero sencillamente lo resitúa, digamos, en cierto sentido, ¿no? Yo diría que necesitamos estrategias integrales en las ciudades que combinen factores tan importantes, no podemos renunciar a ninguno de ellos, como es la democracia, mayor igualdad, sostenibilidad, seguridad seguridad vital y derechos humanos. Y yo diría, para que me entendáis bien, que tienen que ser mucho más atrevidas. Me hace gracia cuando Cecilia decía que los reglamentos impiden. La cantidad de cosas que impiden la legislación que hemos venido acumulando en los últimos 30 años. Yo he estado trabajando contracorriente en esos 30 años y he tenido que hacer cosas que me tengo que reinventar casi todo para poder, sacar adelante problemas reales. Por lo tanto, sé de lo que hablo, pero diría, por ejemplo, y con esto cierro, introduzco un pequeño paréntesis previo. ¿De qué escala hablo yo cuando hablo? Os pongo algunos ejemplos de cuando digo que tenemos que ser mucho más osados y atrevidos. Pues mira, en la época de Roosevelt, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, cuando tuvo que afrontar, hay ejemplos magníficos de lo que se tuvo que hacer y de la inventiva que tuvo que tener un gobierno para afrontar cambios que en todo caso no tenían envergadura, tenían mucho mayor a lo mejor económica, pero no de la complejidad que vivimos en este momento. Me gustaría también poner encima de la mesa la experiencia del debate del siglo en Francia, que consiguió movilizar a los franceses como nunca se habían movilizado y que obligó al presidente Macron a tener que organizar un proceso de debate en el país. Incluso pondría, porque eso yo lo he vivido, a vosotros muchos sois más jóvenes, pero yo he vivido lo que fue la primera gran transición de este país, en el cual, al margen de lo que podamos opinar sobre sus resultados, hubo un debate que llegó a todos lados, a todas las ciudades y a todos los barrios. Yo creo que ese es el tipo de... O nos ponemos a esa altura o yo creo que no acertaremos. Y remato, 3 cosas que ponga encima de la mesa para empezar a pensar. Necesitamos un plan de choque ya, no dentro de 6 meses, ya. El fenómeno y la crisis ucraniana ponen encima de la mesa cuestiones de una envergadura en relación a la energía, los alimentos, los refugiados o los recursos escasos, y otras ciudades en Europa lo están haciendo ya. Yo creo que vivimos un poco, no asumiendo el reto que tenemos. Segunda cuestión, yo creo que necesitamos lanzar un gran debate, a mí me gusta el término del debate del siglo, porque es que es el debate del siglo. Necesitamos lanzar un gran debate
sobre todo para intentar debatir entre nosotros y con la sociedad y con los actores clave de esta sociedad el alcance del cambio que tenemos que abordar en muy poquito tiempo. Y en tercer lugar, yo creo que tendríamos que, consecuencia de todo ello, ser capaces de poner en marcha estrategias integradas de cambio 2030, 40, 50. Yo creo que solo desde ese paraguas, solo de ese proceso de intentar entender que ha cambiado todo, que está cambiando todo cada día. Y estoy ahora terminando un texto sobre el tema de la emergencia de las ciudades y de los territorios. Y es que no consigo acabarlo, porque sencillamente es que aparecen noticias todos los días que te obligan a volver a reescribir lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que solo desde esta perspectiva, digamos, de cambio civilizatorio, de cambio de ciclo histórico, de nueva época, solo desde esa perspectiva sería posible encontrar agendas que nos permitieran alargar al mismo ritmo que los acontecimientos nos están llevando. Bueno, espero, Carlos, que lo del agitador no te haya decepcionado. Pido disculpas. Muchas gracias, Fernando. Es una entrada demasiado abrupta. Parece que desde que se firmó el Acuerdo de París y se aprobó la Agenda Urbana y los ODS, parece que ya habíamos hecho los deberes, ¿no? Que ya teníamos todo resuelto. Alguien lo ha comentado, perdonadme, no recuerdo quién, que ya estaba establecido el marco de actuación, cuando en realidad ese marco de actuación no está avanzando, y lo hemos visto en estos 2 últimos años, porque mencionábamos el retroceso de la agenda urbana, pero el último informe del SDSN de avance de los ODS del año pasado también reconoce que ha habido por primera vez desde 2015 importantes retrocesos, ¿no? Estos cambios de ciclo no están acordes con realmente las necesidades de las urgencias de las crisis que golpean el sistema en su conjunto realmente, ¿no? Aunque sean las ciudades las que... Y hay algo importante ahí al final de lo que yo creo que se habla poco por una cuestión de corrección política, ¿no? Pero es cierto desde mi punto de vista que las ciudades españolas están mirando lo que hacen otras ciudades europeas y todavía han de espabilarse un poco, ¿verdad? Bueno, abrimos el debate. Han salido infinidad de enfoques y de cuestiones varias, desde las cuestiones más prácticas, más concretas, hasta cuestiones mucho más conceptuales, más globales, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a romper el fuego y a volver a pedir la palabra? Y aquí ya entrar en el debate, nos queda media hora, un buen tiempo. A ver, ¿quién quiere? A ver, bueno, levanto la mano, con que deis al botoncito de levantar la mano, yo ya lo veo, luego lo volvéis a quitar, o levantéis la mano directamente, como queráis. Agustín, cuando quieras. Venga. Bueno, yo brevemente, Cecilia, no te lo tomes mal, pero creo que Madrid Nuevo Norte es un proyecto del siglo XX, no del siglo XXI. Y me voy a explicar. Yo creo que los problemas que se plantean y algunas de las soluciones, más allá, habría que discutir, nos contarás cuáles son los problemas normativos que encontráis, porque vamos, más manto de flores que se le ha puesto a Madrid Nuevo Norte, no hay ninguna operación que yo conozca en Madrid que haya tenido ese manto de flores para que se desarrolle, ¿no? O sea que imagínate, si vosotros tenéis problemas normativos, imagínate los proyectos normales, ¿no? Digo que es un proyecto de los años 70 porque es un proyecto en el que no se ha incorporado lo que ha dicho Fernando, que es el concepto de las crisis cíclicas, y se basa en lo que hemos dicho al principio, el concepto de descarbonización por sí mismo es un concepto anticuado. Muy anticuado porque parte de la base de que existe la capacidad de utilizar tecnologías de sustitución para mantener un consumo energético. A mí me gustaría, no voy a entrar en la discusión sobre la operación Madrid Nuevo Norte en su conjunto, cada uno pensará lo que le parezca. A mí lo que me parecería interesante sería que, digo Madrid Nuevo Norte porque puedo decir cualquier otra, podemos decir los desarrollos del sureste de Madrid o en otras ciudades, otras operaciones de este tamaño. Hablaba Gonzalo del urbanismo curativo, regenerativo, ¿no? Pues el urbanismo regenerativo curativo tiene que tener un diagnóstico adecuado de la enfermedad. Y yo creo que desgraciadamente no estamos incluyendo los diagnósticos concretos, no estamos definiendo bien la enfermedad, porque incluso los ODS, esa panoplia esa baraja de indicadores de colores,
necesita ser rellenado con los problemas en cada sitio. Y yo creo que estamos lejos de... No queremos ver el problema en su conjunto. Entonces, Madrid Nuevo Norte podría ser un urbanismo regenerativo para Madrid, pero hasta donde yo lo veo, me da la impresión de que no tiene un diagnóstico de la enfermedad suficientemente potente, ni parte de la administración municipal, ni parte de los agentes que sobre él actúan, porque todavía tenemos una visión parcelada de los problemas. Es un buen proyecto, es un proyecto que cumple probablemente todos los ítems que vamos poniendo, pero tampoco no quiero entrar a Madrid Nuevo Norte, pero bueno, como eres la única que ha traído una propuesta, es decir, qué oportunidades de identificar cuál es nuestra verdadera enfermedad y ver hasta qué punto ese nuevo organismo puede actuar para frenarlo. Y no es una cosa que sea solo responsabilidad de Madrid Nuevo Norte, la empresa que lo desarrolla. Es una responsabilidad que el señor Paco, Francisco Javier, de que el nuevo planeamiento, igual que tampoco hace mucho hincapié en conseguir una nueva ciudad para que la gente la habite, realmente estamos actuando en Madrid con un plan del año 96. Entonces, difícilmente un plan del 96, aunque podría haber en aquel momento una visión más global, más de futuro, puede tenerla ahora. Entonces yo aprovecharía la ocasión de decir, incluso estas herramientas modernas deben ser, aunque por muy bien que se hagan, tienen que tener en cuenta que hay un marco mucho más complejo, mucho más de crisis, que no se están construyendo para hoy, se están construyendo para la post-crisis. O sea que, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo nos los imaginamos, ¿no? Entonces, ese sería el problema, ¿no? Digamos, con todo amor, vuelvo a insistir, no es un problema de Madrid Nuevo Norte, es un problema del encaje que tiene todos nosotros a nivel institucional, el ayuntamiento que hace un plan, las empresas que deciden actuar sobre él, y luego la ciudadanía, que a lo mejor igual ha hecho una irrupción por negación del proyecto y a lo mejor se tiene que haber hecho una irrupción por utilización del proyecto para hacer una transformación real de la ciudad, ¿no? En vez de negar el proyecto, que ahí está, no podemos negar lo que existe, es como los que niegan el nacionalismo, ¿no? En España, ¿no? Vamos a negar que es un país de naciones, pues mal vamos, ¿eh? ¿No? Pues es esto, no podemos negar a Madrid Nuevo Norte, pero lo que tenemos que hacer, en el caso de Madrid Nuevo Norte o otros proyectos, sería ver cómo diseñamos ese urbanismo regenerativo que nos proponía Gonzalo, pero que no puede ser solo desde las propias empresas que lo desarrollan, tiene que venir desde fuera. Ese triedro que es la empresa que lo desarrolla, el marco institucional y el marco del debate. Entonces, yo creo que ahí tenemos que aprovechar y cada una de estas operaciones que nos va a costar el presupuesto de 2 generaciones, hay que aprovecharlas para hacer las transformaciones más adecuadas. Gracias, Agustín. ¿Quién continúa? Cecilia. Bueno, yo por alusiones, ¿no? No, te creas que esto no es un laboratorio sobre Distrito Castellana Norte. Agustín lo ha puesto como un ejemplo, pero... Quería puntualizar a Agustín en varias cosas, ¿no? Pero, sí. Pero bien, ¿no? Sin acritud, ¿no? Como quien dice. Bueno, lo de que es un urbanismo del siglo XX y no del XX, bueno, sinceramente, yo es que estoy súper orgullosa de todo el trabajo de género que se ha hecho en Madrid Nuevo Norte y del informe que se ha introducido y todos los cambios que se han llevado a cabo para hacer un urbanismo con enfoque de género real, bueno, es un proyecto que va a durar 25 o 30 años, ¿sabes? Entonces, yo sinceramente en todos los otros desarrollos urbanos y tal, el enfoque de género ni estaba ni se le esperaba. Entonces yo creo que, por ejemplo, este cambio que se ha introducido es muestra de que se está avanzando. Quizás lentamente, quizás no con la velocidad a la que se debería de ir, ¿no? Porque hemos estado hablando que la sociedad va cambiando muy rápidamente y hay ciertos aspectos, ¿no?, que van muy lentos, ¿no? Que le siguen detrás. Pero, por ejemplo, yo creo que este aspecto es fundamental, ¿no? Es un cambio que parece poco, pero no lo es a nivel social.
Y luego, aparte, no es el plan del 96, es otro plan el que se aprobó. Se han introducido muchísimos cambios, se han mejorado enormemente y no tiene nada que ver con el plan del 96. Entonces, te invito a, no sé si has leído más información sobre el proyecto o conoces algún detalle más, pero bueno, te invito a que busques más información porque no tiene nada que ver con el plan del 96. Gracias, Cecilia. De todos modos, como hay sesiones en las que vais a estar todos presentes en el foro, ahí sí que vais a tener ocasión de seguir ampliando este debate. Ha pedido la palabra Gonzalo, que en su anterior intervención, además, como lógico, como representante de ONU Habitat, nos ha dado ese apunte global, ¿no?, sobre el tema de las ciudades, que a veces parece que en Europa vivimos con nuestros defectos, nuestros debates y nuestras cositas, pero parece que vivimos en una pequeña burbuja, y Gonzalo nos apuntaba cómo está la situación del crecimiento urbano a nivel mundial y dónde se está produciendo realmente ese crecimiento, precisamente en países que no tienen recursos suficientes o disponibilidades financieras para desarrollar nada parecido a lo que pueda ser una planificación urbana sostenida y sostenible, ¿no? Entonces, Gonzalo ha pedido la palabra y después va Fernando. Gonzalo. Sí, yo creo que un poco lo que atraviesa, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos comunes en los puntos que hemos conversado, pero hay un tema que yo creo que atraviesa todo y es que tiene que ver con la velocidad en que suceden los cambios, la velocidad en que la sociedad, en que los sistemas legales, los sistemas de planificación se transforman, y yo creo que Cecilia lo ha comentado, ¿no? Ha habido elementos en el proyecto de Madrid Nuevo Norte que quizás son novedosos en relación a lo que sucedía hace 10 años, pero realmente la necesidad de transformación va a una velocidad muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que comentaba Fernando también, ¿no? Esta situación que incluso cuando se diseñaron las agendas globales, cuando se plantearon las agendas globales, con todo que estoy seguro que la gente que nos escucha conoce, con la dificultad de establecer una visión común, elementos comunes entre 193 países diferentes, ni siquiera soñábamos con la situación de crisis que se vive en este momento, ¿no? Es decir, desde el marco de Naciones Unidas, de repente estamos trabajando con un documento que tiene 7 años, 6 años, como la nueva agenda urbana, que ya en aquel momento parecían tremendamente retadores, tremendamente ambiciosos, pero con la velocidad de cambios que ha habido en los últimos años, pues ya nos damos cuenta que ni siquiera eso va a ser suficiente, ¿no? Y tiene que ver, yo diría, con eso, ¿no? Y quizás allí el primer debate, yo creo que lo mencionó Fernando también en su intervención, es qué es lo que deberíamos cambiar urgentemente sí o sí, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con la gobernanza urbana, con la cultura de gobernanza urbana. Pero bueno, yo creo que eso es un tema demasiado complejo y por tanto no entraría allí. Cambio. Vale, muchas gracias, Gonzalo. Ha pedido la palabra Fernando y yo aprovecho para introducir algo que ha metido Lola en el chat y lo ha mencionado Cecilia y uno más, es decir, a la importancia de cómo se reflejan las transformaciones en el urbanismo relacionado con el género, que es algo que habéis mencionado algunos y bueno, yo lo dejo ahí. Fernando. Sí, vamos a ver, por recoger el tema de las agendas estas de Naciones Unidas, ¿no? Yo cuando me preguntan, yo creo que hay que trabajar con esas agendas, pero hay que trabajar con sentido crítico, con sentido de sus tiempos, con sentido de sus vacíos, con su sentido de sus contradicciones, si no es una locura. Pero quiero decir que cualquier herramienta utilizada con inteligencia y con sentido crítico y del cambio que estamos viviendo es utilizable, ¿eh? Segundo, es que ¿qué está pasando en las ciudades? ¿Qué está pasando? Porque parece que estos cambios globales, las ciudades están en otro mundo, en otra escala. Yo hace poco leía un informe que en Estados Unidos está haciendo, digamos, teniendo bastante repercusión, que es un trabajo que es de Richard Florida, que es un profesor de la Universidad de Toronto y de Nueva York, y que habla de una nueva crisis urbana.
Y lo más preocupante de su informe, que es un tocho gordo, lo más preocupante es que lo que viene a aflorar es que en las ciudades más abiertas, más liberales, con sociedades más progresistas, más dinámicas económicamente, en esas ciudades está creciendo la desigualdad a un nivel brutal. O sea, parece que desarrollo, enriquecimiento y desigualdad van de la mano de una forma sistémica. Y viene a hablar de la crisis en la que están muchos de los alcaldes que son de izquierdas, como es el de Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Que son incapaces, que se comprometen ante sus poblaciones a reconducir estos procesos, y las fuerzas de esas dinámicas de éxito, insisto, son tremendamente contradictorias socialmente hablando. Lo dejo ahí porque me parece que es un tema de una envergadura, es un trabajo serio hecho sobre las principales ciudades, digamos, en Estados Unidos y en Europa. Pero es que hay más, hay fenómenos que a mí son, digo, porque estas cosas están pasando en las ciudades, es decir, y son de una novedad extraordinaria. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido algunos periodistas y profesores de universidad que se han dedicado a analizar determinados fenómenos novedosos, y es, por ejemplo, se refieren a cuando vienen a salir concursos de ciudades para optar a que las grandes empresas tecnológicas se instalen en sus territorios. Es abrumador. Es abrumador. Las ciudades ofrecen cantidades ingentes de dinero sencillamente para que estas empresas se instalen en su territorio. Dice, en el caso de Amazon, por ejemplo, decía, Nueva Jersey ofreció 7.000 millones de dólares de incentivos. Chicago planteaba la devolución de parte de los salarios de los empleados a Amazon a través de oscuros mecanismos relacionados con los impuestos sobre la renta. Y Fresno planteaba crear un fondo comunitario Amazon en el que ingresar durante 100 años el 85% de los correspondientes impuestos para financiar, entre otros, los gastos derivados de la instalación de la nueva sede. Mirad, chicos, esto es decir, estas cosas están pasando en Estados Unidos, que es un país en este sentido extremadamente liberal, pero indican que procesos de cambio profundo que ya están en marcha, concretamente en Estados Unidos. Yo voy a decir por qué es muy difícil acotar estos temas, y yo, digamos, Cecilia, yo me siento muy en tu papel, o sea, te entiendo perfectamente, es decir, estás lidiando uno de estos monstruos, dicho de alguna manera, no estás a lomos de unos monstruos, de estos monstruos como son la operación de Chamartín. Pero es que es muy difícil. Os voy a volver espérate a ver dónde está esto, iba a sacar otro. Bueno, luego os lo saco. Es otro texto digamos, de Nerarity más reciente, en el cual lo que viene a decir es que nuestros gobiernos, nuestra forma de operar se hace sobre programas sectoriales. Sectorizamos la realidad. Y eso está impidiendo tener diagnósticos sistémicos, tener visiones integradas y, por lo tanto, ser capaz de establecer estrategias de cambio global, que es lo que en este momento necesitamos. Termino estos comentarios con solamente recordando que a mí me resultó siempre nada más y nada menos una reunión como esta con Dennis Meadows, de este tipo. Dennis Meadows, como sabéis, es uno de los autores del informe del Club de Roma del año 72. Y se refería se dirigía a gente joven que estaba en los temas de las ciudades. Y hacía una serie de recomendaciones, ¿no? Y decía, y las titulaba de la siguiente manera, que a mí es que me encantó, porque este tipo es un tipo en este momento de los pocos sabios que nos quedan en el mundo, ¿no? Y decía, creencias a superar para liberar nuestro potencial imaginativo. Es decir, Denis lo que necesita decir, necesitamos una nueva creatividad. Y decía cosas de este carácter, y las digo porque yo creo que pueden ser más, pueden ser menos, pero lo que dan la idea es del tipo de revisión que tenemos que hacer de nuestra forma de operar. Decía, ¿qué hay que superar? Dice que el crecimiento sin límites va a continuar.
que la energía va a seguir siendo fácil de obtener y que el petróleo será fácilmente reemplazable por energías renovables. Tercero, que los problemas sociales de las ciudades serán resueltos por la expansión urbana y edificatoria. Cuarto, que nuestras formas de vida seguirán basadas en el incremento del consumo ilimitado e indiscriminado. Y quinto, que nuestros sistemas políticos y económicos se mantendrán más o menos como el actual. Decía, quien no entienda esto, quien no reacciona a tiempo, fracasará. Esa es la escala. Yo, por lo menos, como me ha dado Carlos lo de la agitación, me voy a mantener en esa línea, pero Cecilia, te entiendo perfectamente. Y eso no quiere decir que el trabajo que se hace en una población concreta, que introducir las cuestiones de género, todo es complementario, todo debería de reforzarse, todo debería tener más sentido y no ser luchas parciales aquí y allá. Deberíamos de ser capaces de poner en marcha un torrente de cambio que incorporar esas pequeñas cosas. El problema no son esas pequeñas cosas, y perdona que las titule así, porque lo de género no es una pequeña cosa, es una cosa bestial. Pero hay torrente integral o te darás con los dientes en cualquier reglamento, en cualquier, digamos, cosas preestablecidas que dificultan enormemente el despliegue de la creatividad que demandaba Meadows. Gracias, gracias Fernando. No sé si Francisco nos oye, no sé si estás ahí, Francisco. He vuelto. Vale, pues... Perdonad. Me imagino que habías pedido He tenido que cambiar de sitio. la palabra, ¿no? ¿Has vuelto ahora? Venga, adelante, Bueno, Francisco. lo que pasa es que me he perdido la intervención de Fernando, que ya lo siento. Pero bueno, Fernando y yo hemos hablado mucho. A ver, yo creo que todos los retos que plantea Fernando son ciertos. Por mi parte, yo creo que estamos siempre en una situación, cuando estás en una situación de transición, en realidad lo que piensas es sobre lo que ya conoces, ¿no? Y por eso yo empezaba por esta cosa que a Cecilia le ha hecho gracia de hablar del estado del bienestar. Curiosamente, este es el único sitio del planeta en el que si te pones enfermo delante de un hospital y te da un ataque cardíaco, nadie te pregunta, sino que van y te curan, ¿no? Y yo creo que eso es un valor que de alguna forma hay que incorporar, ¿no? Es decir, yo creo que los mecanismos de redistribución hay que repensarlos, de redistribución territorial y de redistribución, por supuesto, de rentas. Y las operaciones que están pensadas desde una lógica antigua, pues efectivamente no tienen una visión de cómo puede ser de resiliente dicha operación. Es difícil, yo lo entiendo, pero nos la estamos jugando. Y en segundo lugar, como digo, la redistribución podría ser no simplemente atender a que no haya situaciones fronterizas porque se incorporan equipamientos por otro lado que son públicos, es decir, que es lógico porque en cualquier lado tiene que haber equipamientos públicos y no solo para los que son de ese barrio nuevo, sino también para los de al lado, sino, por ejemplo, poner en marcha mecanismos de rehabilitación masiva de los barrios que hay alrededor, a cargo de las plusvalías que se generan en una operación que ya me he perdido de cuántos millones de metros cuadrados son. Quiero decir, eso, aunque parezca que es una lógica antigua, se puede recuperar con instrumentos nuevos y con instrumentos de gobernanza nuevos, porque eso es una parte de los retos. Es decir, cuando en los barrios de alrededor se evalúan las necesidades, pues hombre, hay que pensar esas necesidades cómo van a evolucionar en el tiempo y cómo esas necesidades, además, aparte de que puedan evolucionar, si la operación que se está proponiendo en realidad aporta algo para algún tipo de solución en el día a día cotidiano. Entonces, no es que, como me he quedado en la discusión sobre algunos aspectos relativos a cómo es el urbanismo del futuro y el urbanismo nuevo, por eso he empezado por ahí. Por otro lado, yo creo que evidentemente la colectivización de los servicios es una de las líneas donde se tiene que caminar. O sea, estábamos hablando de energía al hilo de esto que mencionaba Fernando antes de Ucrania. Bueno, es que como no empecemos de alguna forma a ser todos actores, consumidores de la energía, pues esta solución no la resolvemos, porque no puede depender de una lógica de mercado que además se toman decisiones no se sabe dónde, ¿no? Entonces, claro, para eso se necesita espacio en las ciudades y para eso efectivamente se producirán
en el futuro, espero, cambios normativos, porque en algunos sitios están. Pero esos cambios normativos que avanzarían muchas de las soluciones que a lo mejor se están poniendo en operaciones ya, esos cambios normativos en realidad tienen que estar relacionadas con políticas concretas, activas, controladas por la ciudadanía, porque si no, no hay forma de que lo que se ha comprometido en un momento determinado se deje de comprometer en otro. Es decir, yo tengo la experiencia reciente de haber estudiado unas alternativas para meter un carril bici en Castellana, por poner también un caso concreto, y no hablemos solo de Castellana Norte, sino de Castellana Sur, la de para abajo. Y resulta que, bueno, pues lo que es una demanda de hace mucho tiempo, por lo menos de un determinado tipo de ciudadanos, yo creo que de todos, pero de un determinado tipo de ciudadanos que son los ciclistas, que es tener una red de bicicletas en la ciudad, pues resulta que no está atada normativamente a nada. Entonces, hacer las alternativas, se ve que incluso con los modelos de tráfico más tradicionales las cosas se pueden resolver, pero luego resulta que incluso los compromisos políticos en torno a que esto se produzca, pues no se cumplen cuando lo han votado todos los partidos en el Ayuntamiento de Madrid, por poner un caso concreto de algo que yo también me lo llevo, digamos, a un terreno como más sencillo de interpretar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues como no hay ningún control ciudadano sobre ello, por otro lado no hay un compromiso normativo, pues efectivamente el carril bici sale de la forma en la que a lo mejor no debiera salir. Porque a lo mejor incluso el impulso de utilizarlo pues queda de algún modo pervertido y se convierte en una infraestructura en la que nos hemos gastado dinero, etc. Bueno, esos mecanismos de control que tienen que ver con una gobernanza más amplia es lo que hay que conectar de algún modo con el mundo de lo normativo y por otro lado con entender que los procesos de resiliencia tienen que estar... o sea, que los procesos tenemos que considerarlos desde un punto de vista de la resiliencia, no de lo que va a ocurrir pasado mañana. Bueno, en fin, perdón porque he aterrizado un poco como si fuera caídas, ¿no? Sí. Bueno, no sé si estabais ahí en el debate o no, esta es la aportación hasta donde yo he podido llegar. Se nos está acabando el tiempo realmente, ¿no? Ya, o sea, el tiempo vuela, ¿no? En parte por lo que habéis dicho algunos de vosotros, de esta necesidad de cambiar el tablero de juego directamente. ¿Sabéis? Ahora está el hilo de la taxonomía europea, ¿no? El tema de qué energías son las no contaminantes, etcétera, etcétera. A lo mejor deberíamos empezar a hablar de una nueva taxonomía urbana porque en general todos utilizamos términos, pero luego no acabamos de concretar muy bien realmente hacia dónde van y qué significan, ¿no? Pero porque el caso es que la calidad de vida en las ciudades está cayendo en muchos aspectos. Y esto lo habéis mencionado vosotros con distintos ejemplos. Es un problema de redistribución, problema de fracturas urbanas, de degradación de las periferias, el efecto turismo y de gentrificación en los cascos urbanos. Es decir, es que los problemas se acumulan y la ciudad ya no empieza ya no a dar ninguna respuesta ni solución a las personas que viven en ellas, ¿no? Es decir, el nudo gordiano es importante, ¿no? Y podríamos estar aquí 1 hora y media más, pero como vamos a seguir el 14, el 15 y el 16 de junio, yo os pediría, antes de que cierre Lola, que ya sé que es complicado y que además vosotros necesitáis tiempo para explicar vuestras ideas, cosa que me parece normal, porque frente a problemas complejos tiene que haber soluciones complejas y pensamiento complejo, pero bueno, sabéis cómo son estos formatos. Os pido un pequeño cierre de 1 minutillo en el que dejemos esa píldora, ¿no? Diciendo, vamos a por la regeneración urbana, sí, pero volviendo a la taxonomía. ¿Regeneración dónde? ¿Para qué? ¿Cómo? Este minutito final, para que cada uno deje su pequeña guinda de cierre. Vamos a hacer el mismo orden con el que empezamos, si os parece, ¿no? Entonces, Agustín, empezamos contigo. Bueno, yo solo diría que la regeneración es necesaria porque tenemos que transformar el metabolismo de nuestras ciudades y que eso es una operación física, pero también de procedimientos y también, pues, sobre todo, con la ciudadanía. Fantástico, muy bien, muy corto y muy directo, Agustín. Vamos con Francisco. Francisco. ¿Puedo decir idem o no puedo? Bueno, yo creo que en realidad
no necesitamos, en el espacio urbano en el que nos encontramos en Europa, no necesitamos crecer más. Lo que necesitamos es mejorar lo que tenemos en vista de que vamos a tener ciudades estresadas en el futuro por cosas que ahora mismo estamos de alguna forma atisbando, pero no vamos a saber a ciencia cierta hasta que lleguen dentro de 40 o 50 años, ¿no? En cualquier caso, lo que sí es verdad es que los procesos de acumulación en las ciudades tienen que buscar nuevos métodos de redistribuir rentas. Gracias, Francisco. Gonzalo. Sí, gracias. Yo lo que diría un poco al hilo de lo que han dicho Carlos y Agustín es que la regeneración es, hoy en día, digamos que no debería estar ni en discusión, ¿no? Ya la regeneración debería ser algo que tendríamos que tener incorporado entre los profesionales y entre la ciudadanía, y que el reto va muchísimo más allá. Y yo creo que la regeneración sin contener el crecimiento de las ciudades es un esfuerzo más que insuficiente. Por tanto, el esfuerzo tiene que ponerse también en contener la expansión de las ciudades. Gracias, Gonzalo. Cecilia. Pues me quedo con las palabras de mis compañeros. Hay que mejorar y establecer, ¿no?, mecanismos y herramientas de gobernanza, y siempre para temas de regeneración contar con las personas, que al fin y al cabo son las que van a vivir, van a residir, ¿no?, y se van a mover por la zona que se va a regenerar. Gracias, Cecilia. Fernando, cierras tú con 1 minuto. Sí, yo voy a decir 2 cosas. Una muy corta y otra un poquito más larga. La corta, y lo dejo ahí. Las ciudades sin territorio están muertas. Yo creo que hay que volver a los territorios y a ser capaces de integrar el mundo urbano, el mundo natural, el mundo rural, etcétera, etcétera. Dejo ahí el concepto de bioregiones y en algún momento se puede retomar. Segunda cuestión, el cómo. O se hace con la ciudadanía o no se hará. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Y me refiero a ejemplos, es que lo hemos hecho, es que hemos sido más usados en otros momentos. Yo hablaba antes de la primera transición en España, y solo os digo, por ejemplo, que para gestionar la Operación Vallecas, que era una de las mayores áreas de chabolismo que había en Madrid, de chabolismo duro, o sea, Vallecas era rock duro, zona negra, etcétera, etcétera. Al final, lo que se puso en marcha con un éxito extraordinario fue una empresa pública con el 50% representado por la Comunidad de Madrid, que entonces era la área metropolitana de Madrid, y el 50% de representantes de las asociaciones de vecinos. En el fondo, la comunidad o el área metropolitana ponía el dinero y hacía una especie de filtro de racionalidad, las políticas, las gestiones, la participación de la población la ponía la población. Yo me estoy refiriendo a ese tipo de osadía que tenemos que volver a retomar, soluciones a la escala de los retos que tenemos por encima. Pero sin la población no habrá cambio y lo que tendremos es desorden y caos social. Gracias, Fernando. Sí, el concepto de participación también, que tanto está cambiando y ha cambiado, ¿no?, después de entender que ha habido procesos realmente fracasados con el tema de la participación, y hay que renovar ese formato, ¿no? Pues os agradezco a todos muchísimo la participación. Voy a dar la palabra a Lola para que cierre el acto. Lola, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Yo también os agradezco mucho las reflexiones, y efectivamente parece que una de las posibles conclusiones es que sigue siendo válido el modelo de ciudad regenerativa que defiende ONU Habitat, con todas las revisitas y revisiones que va requiriendo cualquier proceso de cambio permanente como es el de la regeneración urbana, pero que también hay que hablar, como decíais vosotros muy bien, de comunidades urbanas regenerativas. Este es un proceso sistémico y no se puede tampoco obviar este proceso. Y como las ciudades compiten a escala global, yo pensando más en el ámbito de la ciudad como producto turístico, hay otra cosa que también hay que poner muchísimo en valor bajo mi punto de vista, que es el liderazgo institucional, que hasta ahora pues es como un vector que está más ahí y que se da por sabido. Pues no, se requiere de un liderazgo institucional claro, de políticos comprometidos y valientes, porque la marca ciudad no se construye sola. Y también haciéndonos eco de una pregunta que hacía un compañero en el chat y que hablaba del uso de la vivienda y cómo estaba cambiando,
La vivienda se está mercantilizando, es otro producto más, está generando lazos de cohesión líquida en muchos puntos de la ciudad y está vaciando de significado y de simbolismo y de valores culturales algunos de los puntos más centrales de las ciudades. Por tanto, reivindico el papel de las instituciones políticas y del liderazgo institucional, sin obviar que esto es un proceso sistémico, como decíamos, en el que las comunidades regenerativas son claves para lograr una ciudad regenerativa. Y bueno, pues nada, con esta pequeña reflexión personal, os agradezco a todos, te agradezco también a ti, Cecilia, y a todas las personas que nos han acompañado vuestra participación. Os esperamos en el Foro de las Ciudades de Madrid, que además este año va a coincidir con la Feria TECM habitualmente, con SRR, Recuperación y Reciclado, pero con Genera, la Feria de las Energías, ya no me gusta llamarlas renovables, sino de las energías limpias, que son un concepto mucho más abarcativo y un reto mucho más interesante y sostenible, y que va a celebrarse a la vez con un montón de debates y de análisis al que las personas que acudan al Foro de las Ciudades podrán también acceder de manera gratuita. Os esperamos en IFEMA, Feria de Madrid, del 14 al 16 de junio. Gracias. Muchas gracias, Lola. Gracias a todos por habernos dedicado esta hora y media. Nos vemos en el foro ya de manera presencial, tocando, creo que son en 8 sesiones, el tema de la planificación urbana, la vivienda, las soledades urbanas. Tenemos una sesión exclusivamente dedicada a soledades urbanas, otra calidad de vida, bienestar humano. Si nuestro foco ya sabéis que es ese, no somos presa de las tecnocracias, sino que buscamos esa visión regenerativa que en el fondo lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas en todos los sentidos. Y como alguien ha dicho antes, que me ha parecido muy acertado, no solo desde una perspectiva ambiental, que es hacia donde muchas veces va el debate, que es muy importante, pero el aspecto regenerativo, económico, redistributivo, social, es tan importante o más que el ambiental. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.